minutos. Bueno, retornamos a lo que queda del día en Cooperativa Red Los Lagos y tenemos precisamente a quien anunciamos al principio del programa, al diputado de Renovación Nacional, don Mauro González. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Supe que me estaban pelando, habían dicho que no iba a llegar. ¿Ah? No. ¿Ah? Yo por interno decía, chuta. De hecho estaba llamando a un colega que me viniera a colaborar ahí para palabrear un poquito. No, si uno se compromete hay que cumplir. Eso, me parece muy bien. Después de un largo día viernes, pero acá estamos, seguimos en actividades. Un rato más me voy a la Arena Puerto Montt porque es el aniversario de los bomberos de Puerto Montt. Así que seguimos en actividades, así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido una semana bastante intensa. Muy intensa. La verdad es que yo lo planteaba delante al aire y nos contestaron algunos auditores. Un auditor nos mandó un audio. Ya. De cómo se entiende toda esta situación, en el caso, por ejemplo, con el tema de estos menores haitianos, en donde se hizo esta alarma, ¿cierto? Se dijo que habían 200 chiquillos desaparecidos que no sabían de dónde estaba su paradero, estos vuelos charter que llegaban a las 3, 4 de la mañana, las denuncias previas que se realizaron en algún momento en el año 2018, en el año 2021, el 2023, las declaraciones por parte de la ex ministra Carolina Toá, que ella sabía, pero que no sabía, lo que dijo el ex director de Migraciones, y ahora que han salido parte de dirigentes o representantes de las comunidades haitianas diciendo que no, que los chiquillos sí están. Mira, realmente la agenda noticiosa del país va cambiando día a día, es impresionante. Cada jornada, ¿cierto? Aparecen un hecho u otro hecho que marca la agenda y lamentablemente son hechos que tienen una connotación de preocupación o negativa. En este caso de lo que ocurre, ¿cierto? Con los niños, las niñas de Haití. Bueno, yo lo primero que diría es que hay que ubicarlos, hay que encontrarlos, dónde están y en qué condiciones están. De hecho, es una realidad que ingresaron al país durante ya algún tiempo. En este caso, la muestra que hace el órgano contralor habla del 2025, pero hay ingresos 2024 y así otros años más, como tú lo acabas de decir. Pero hoy día el foco debe estar puesto, tal como lo dijo el gobierno, es dónde están los niños y en qué condiciones están. Lo segundo es por qué llegan a Chile y bajo qué condiciones llegan a Chile, quién los trae a Chile, quién autoriza el ingreso a Chile. Si el Estado de Chile, y ojo, no estoy hablando del gobierno anterior, yo podría ahora llegar a decir el gobierno anterior, no, hablo del Estado de Chile, y cuando hablo del Estado hablo de los servicios que están a cargo de estos servicios de migraciones, policía de investigaciones, la DGAC que tiene que ver con la seguridad de los aeropuertos. ¿Cómo funcionó? ¿Dentro del protocolo, dentro de la norma o una flexibilización? ¿O simplemente no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y que había ciertas irregularidades? Hoy día se habla de irregularidades, hoy día se habla, cierto, que se debe hacer una investigación, de hecho tiene que hacerse una investigación en varios canales, una investigación penal, que la lleva la Fiscalía, para descartar o confirmar si aquí hay delitos comprometidos, como por ejemplo tráfico de menores, u otros hechos que pueden ser aún mucho más graves, tráfico de órganos, ¿cierto? Y uno podría seguir hablando y uno se va angustiando porque está hablando de niños. Pero eso tiene que aclararlo el Ministerio Público con la investigación respectiva. La otra es la arista administrativa, que es la responsabilidad administrativa que tienen que llevarla. En este caso comienza por la Contraloría, de hecho ellos son los que destapan esto. Pero cada servicio tiene que ver cómo veló, en este caso, cuando se hizo el proceso, se tiene que investigar, y si hay responsabilidades, bueno, la responsabilidad administrativa se tiene que hacer valer también. Lo otro es la comisión investigadora que va a llevar la Cámara de Diputados, ¿cierto? Que se presentaron varias comisiones, se unificaron, y también va a ser una puerta donde uno va a poder ver responsabilidades tanto administrativas como de carácter político.
porque esto es grave, es complejo, porque hablamos de niños en condición vulnerable, hablamos de niños que no manejan el idioma de nosotros, es decir, el peor de los mundos para un menor. Ahora esperemos, cierto, que cuando los encuentren, porque de hecho han ido encontrando ahora. De hecho, hace una media hora atrás, al comenzar el programa, ¿Sí? había una notificación por parte de Canal 13 que señalaba que precisamente habían encontrado como cerca de 40 chiquillos. Ya, hay que ver en qué condiciones están. Ahora, también lo que llama la atención, y lo vi anoche efectivamente en un canal de televisión, un reportaje, es que hay personas que se dedicaban a hacer esto. Había una persona que entrevistaban y él decía, sí, efectivamente, yo ingresé 2, 3, 4 veces a Chile con una cantidad de niños no menor. ¿Por qué esa persona hace, abro comillas, este trabajo de traslado de estos menores hacia nuestro país? Entonces, son varias aristas que se deben investigar, encontrarlos primero, en qué condiciones están y ver cómo funcionó el Estado y en este caso también cuáles fueron las responsabilidades de la administración anterior, que eso también tiene que analizarse. Claro. Antes de hacerle la consulta que va a englobar todo esto, está la situación que se ha generado o la discusión que se ha generado frente al tema de el alzamiento del secreto bancario. Tuvimos estos hechos que fueron de conocimiento público, donde PDI, ¿cierto?, y Fiscalía logró desarticular una arista en materia económica donde un ejecutivo, ¿cierto?, hacía estas transferencias más de 70.000 millones de pesos. ¿Se debe, no se debe, desde el sector político que usted está, se defiende mantener el secreto bancario de la forma que está? No existe ninguna dificultad en su alzamiento. Efectivamente han habido fiscales, han habido detectives que han señalado que hasta un día domingo, si se necesita, se solicita al juez el lanzamiento, se realiza de manera inmediata, sin ningún problema. Efectivamente, así es. Esta discusión del alzamiento del secreto bancario es o mantiene una, ¿cómo podríamos decir?, un foco netamente político, más allá de la efectividad que podría generar si se resuelve o no se resuelve. Yo creo que es un tema netamente político, porque tú lo acabas de decir, hoy día el secreto bancario se alza, se levanta. A nadie, ¿cierto?, cuando la policía, el Ministerio Público necesita investigar a alguien, sus cuentas corrientes, sus movimientos bancarios, el tribunal, no quiero ser absoluto, pero yo creo que en el 99,9% de los casos autoriza que se alce ese secreto. Si el tema acá, lo que busca la oposición en este caso, es hacer un punto político, como que nosotros los de derecha queremos ocultar algo en nuestras cuentas bancarias. Un tema de ideología. Y eso es una total y absoluta mentira. Acá lo importante es, ¿qué cosa? Colocar los datos sobre la mesa. ¿Chile tiene un problema de seguridad? Lo tiene. ¿Lo tiene a contar del 11 de marzo? No, es un tema de arrastre. En el último gobierno del presidente Boric es una realidad. Fueron los periodos donde hubo, por ejemplo, más homicidios. La cantidad de homicidios fueron ahí. Hoy día el gobierno del presidente Kast hereda este tema, tiene que hacerse cargo, es parte de su compromiso, porque él habló mucho en campaña sobre seguridad y la ciudadanía tiene todo el derecho a exigirle resultados en materia de seguridad, especialmente frente al crimen organizado. Ya pasó lo que pasó con la ministra Steiner, ¿cierto? Hubo cambio total del ministerio. Ministro y subsecretario, los que había, para afuera. Nuevo, se cambia el equipo. Y ahí debe estar el foco puesto, cómo avanzamos en mayor seguridad, operativos, mega operativos, y legislativamente cómo aportamos, porque el legislador tiene la obligación de aportarle, ¿cierto?, a las policías, al Ministerio Público, mayores herramientas para combatir el crimen, el delito. La izquierda habla del famoso secreto bancario. Perfecto, nosotros decimos, alcemos el secreto si no hay ningún inconveniente en eso. El problema es que lo que nos oponemos nosotros es que cualquier persona de carácter político tenga acceso a tus cuentas, a mis cuentas, a la cuenta de la vecina, del vecino, sin ningún tipo de filtro o de control. Y por eso decimos que esto tiene que pasar, tiene que visarse por un juez de la República. Si usted, Ministerio Público,
quiere revisarle las cuentas a Juanito Pérez, ok, pídele al tribunal que le alce el secreto y usted lo va a poder revisar. Ahora, si es burocrático, si el banco demora, si hay mucho trámite que hacer, perfecto, arreglemos eso. Saquemos la burocracia, saquemos los obstáculos, pero siempre tiene que haber entre medio un juez que autorice. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden, tiene que haber un conducto regular. Porque esa persona, imagínate tú que le autoricemos que una entidad pueda en línea revisarte las cuentas a ti. ¿Por qué? ¿Por qué cualquier persona que esté trabajando ahí, funcionario público, va a tener el derecho de revisarte? Claro. ¿Bajo qué contexto? Y a eso nosotros nos oponemos, pero no a que se alce, que sea rápido, que sea efectivo, que sea cuando se estime conveniente, pero que pase por la avisación de un juez de la República. Claro. Eso es todo. Hay que hacer una aclaración para los que nos escuchan, para que no piense que esto está sesgado, ¿cierto? Nosotros habíamos invitado a otro parlamentario de oposición. La idea era poder confrontar ciertas opiniones con respecto a esta materia, pero finalmente no pudo llegar. Existen otras situaciones en que que está en el tapete, por ejemplo, en la actualidad, que es la materia de la acusación constitucional al exministro Grau. Se habló en un principio que estaban los votos que se iba a realizar esta acusación, ¿cierto? Sí. Que iba sí o sí, pero finalmente después algunos empezaron a acomodar el discurso, ¿cierto? Y se indicó finalmente que el voto era conciencia. Consulta, pregunta que yo me imagino pudiese tener cualquier ciudadano. Sí. Si se le está acusando al ministro Grau por negligencia, entre comillas, ¿cierto? Por un mal desempeño como ministro y finalmente la responsabilidad en algunas materias económicas para el país, dentro de esa acusación constitucional no estaría involucrado también el presidente como la máxima autoridad y por último el responsable final de ese tipo de situaciones, o nuevamente este tipo de acusaciones constitucionales se presta, y perdonando la palabra, para un show político como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿cierto? En donde ha habido un enredo, que están los que están en favor, los que están en contra. Finalmente las acusaciones constitucionales no fructiferan y quedan en nada. A ver, bueno, acabas de tocar varios temas, así que te voy a pedir que me dé un par de minutos para poder aclarar esto. Tienes todo el tiempo del mundo. Si tú me preguntas hoy día a mí, ahora, viernes, 7:20 de la tarde, yo aún no sé cómo voy a votar la acusación el día martes. Porque tengo mis dudas, porque tengo mis reparos, porque efectivamente yo creo que el ministro Grau cometió varios errores. Yo lo conocí cuando era ministro de Economía, me tocó hablar mucho con él por el tema de la pesca. Después pasó a ser ministro de Hacienda. Y el gobierno del presidente Boric dejó un problema fiscal, un problema económico. Sí, lo dejó. Si eso es una realidad. Tenemos un problema económico global. Podemos hablar de la tasa de empleo, de la menor inversión, el crecimiento del país paupérrimo, ¿cierto? Y eso es una realidad y están los datos sobre la mesa. La tasa de desempleo femenino está disparado. En la región de los lagos tenemos tasas de desempleo históricas y que viene arrastrándose hace mucho tiempo. Eso es un hecho de la causa y nadie me lo puede contradecir. Hubo un problema económico en el gobierno de Boric, sí. ¿Quiénes son los responsables? Economía, Hacienda y por supuesto el presidente. Ahora, el tema de la acusación constitucional es una herramienta que tenemos los parlamentarios, pero es una herramienta que al pasar los años, sin lugar a dudas, se mal utilizado. De lado y lado, de lado y lado. Lo hicieron con el presidente Piñera a no dar más. Al presidente Piñera, hasta el presidente Piñera lo acusaron. No se olviden de eso. Acusaron a sus ministros, lo acusaron al presidente Piñera. O sea, le hicieron la vida imposible a la izquierda al presidente Piñera, usando esta herramienta de la acusación constitucional, que lógicamente te ocupa tiempo, son recursos, muchas cosas. Pero esta herramienta que tenemos es la última herramienta más gravosa que tenemos los parlamentarios para acusar a un ministro. Antes tenemos otras herramientas de control. Oficiar, por ejemplo, la interpelación, ¿ya?
Pero esas acciones, ¿qué medidas trae, por ejemplo? Por ejemplo, las interpelaciones, cuando yo cito a un ministro, lo interpelo en la Cámara públicamente y un diputado le hace un cuestionamiento, preguntas públicas al ministro, en una comisión en la sala, en una sesión en la sala de manera pública. Ujú. Lo interroga, en otras palabras, Ya. públicamente respecto a su cartera y respecto a puntos específicos. Recuerdo efectivamente que nosotros en el periodo anterior, por ejemplo, no sé, cuando le tocó a Andrés Lonton hacer la interpelación a la ministra Toá, que era ministra de Interior Ministra de primero, Interior. después pasó a ser ministra de Interior, porque de seguridad fue Cordero. Pero es una herramienta de fiscalización, de control, ¿ya? Entonces esas herramientas a veces poco y nada se ocupan, sino que de inmediato vamos a la acusación constitucional, que es la acusación más gravosa, porque si se aprueba en la Cámara y si se aprueba en el Senado, Hay una consecuencia. 5 años te inhabilitan. Pero para eso hay que ver si están los votos, no están los votos. Y esto se mal utilizó y ya se mal utilizó desde el punto de vista sabiendo que muchas veces no estaban los votos simplemente para hacer un punto político. No prosperan y no sirve para absolutamente, a veces para nada. Entonces, en mi opinión, lo primero que tendríamos que hacer nosotros como Congreso de manera transversal, creo que son subir los requisitos para poder acusar a alguien. Porque hoy día para acusar a alguien tú necesitas apenas 10 firmas de parlamentarios. Con 10 firmas tú puedes levantar una acusación constitucional y haces andar el proceso. 10 firmas. Es muy sencillo conseguirlo. Claro. ¿Ya? Entonces yo creo que hay que subir los estándares porque para no seguir mal utilizando esta herramienta de fiscalización. Vamos al caso del el exministro Grau. Cuando los ministros dejan su cargo, a pesar que dejan su cargo, después tienen un periodo de responsabilidad que son 5 o 6 meses. 6 meses. 6 meses para que tú lo puedas seguir controlando y fiscalizando. Bueno, hoy día el Partido Libertario y Republicano, de acuerdo a los antecedentes que levantó Hacienda, encontraron mérito para hacer la acusación. Hoy día está en revisión. Nosotros vamos a tomar una decisión, por lo menos en lo personal, la próxima semana, pero mi foco estaría de poder terminar estas acusaciones de lado y lado, porque yo te aseguro que vamos a terminar con esta y la oposición le va a tirar alguna acusación a algún ministro del presidente Kast. Te lo aseguro. Y vamos a estar así. Y van a acusar, y van a acusar, y van a acusar para hacer los puntos políticos. No van a llegar a nada muchas veces porque los votos en la Cámara no los tienen. Entonces es una pérdida de tiempo compleja, porque hay temas más relevantes que llevar a cabo. Esa es mi mirada, de ocupar bien el tiempo para lo que estamos llamados. ¿Y a qué estamos llamados nosotros? Es a legislar, a hacer leyes, modificar, a hacer propuestas, fiscalizar. Y en este caso del exministro Grau, bueno, vamos a ver qué ocurre el día martes en la sala, qué dice el informe que viene de la comisión respectiva, de la comisión que está revisando la acusación. Pero vuelvo a insistir, yo creo que ya hace mucho tiempo las acusaciones constitucionales se han mal utilizado de lado y lado. Al presidente Piñera le hicieron la vida imposible, ¿ya? Al presidente Boric también se le presentaron varias acusaciones, ninguna prosperó, ninguna. Donde hubo una que yo sí lamenté que no prosperara en el Senado fue en el caso de las situaciones de las cuentas de la luz. ¿Ya? De Pardo. Cuando hubo el mal cálculo. A mí me tocó estar en esa comisión, ser parte integrante, porque cuando tú presentas una acusación, después los diputados que la revisan salen por sorteo. Yo salí sorteado para revisar esa acusación. Finalmente, ¿por qué no fructiferó? En la Cámara sí. No, en la votación Senado final no. después. En el Senado no, porque no encontraron mérito. Siendo que era una situación bastante Siendo que a mi gravosa. entender sí había responsabilidad, porque por los malos cálculos que hubo una afectación. Hubo una afectación directa a los bolsillos de los chilenos respecto a las cuentas de la luz, a lo que te cobraban a ti por la luz. Y creo que eso sí ha meritado a una sanción, ¿cierto? Una sanción, porque al final, cuando tú eres ministro, tienes un alto cargo de Estado, estás en el poder, pero también tienes una responsabilidad. Y creo que en esa el Senado no quiso aprobar. Bueno, ellos tienen que hacerse responsables de eso, pero nosotros en la Cámara sí lo aprobamos, incluso con votos del centro y centro izquierda, porque tuvimos los votos para Pardo. Diputado, la última encuesta CADEM, ¿cierto?, habla que la ciudadanía ha perdido de cierta manera su confianza en el Parlamento.
ha bajado un poco la aprobación por parte de la ciudadanía al trabajo que realizan los legisladores. Mi consulta va de la mano de lo que conversábamos delante. Está el tema de los chiquillos de Haití, ¿cierto? Sí. Te comentaba que hay algunos discursos que señalan que esto es una especie de cortina de humo para tapar otras acciones que quiere hacer el gobierno. Está esto que dicen algunos representantes de la comunidad haitiana que los niños que los niños llegaron, entonces hay una confusión. Está esta otra situación del secreto bancario, ¿cierto? Que sí, que no, que efectivamente se presta para una discusión política más allá de los reales efectividades que pudiese tener, ¿cierto?, en la persecución del delito. Y por otra parte está esto de las constantes acusaciones constitucionales por diferentes situaciones en distintos gobiernos, que como tú señalas, ¿cierto?, de cierta forma se han transformado en algo que ya está muy manoseado, muy desgastado. Entonces, ¿no se estarán alejando los políticos en este minuto de la discusión real, que es atender necesidades como, por ejemplo, materias de salud? Que la cosa sigue igual, hay listas de espera, hay situaciones que no son atendidas, que no se visibilicen o se saquen a la luz todos los días no significan que no sucedan. Está el tema de la educación, ¿cierto? Se habla incluso de la posibilidad de pausar la instalación de algunos SLEP precisamente porque ha habido reclamos por la falta de logística, ¿cierto?, que se han podido revisar en algunas regiones. Entonces, hay un montón de problemas que nos mantienen a todos como ciudadanos ahí en la incertidumbre, ¿cierto?, de no saber qué va a pasar, porque pasa el tema del CAE, le cobran la plata, pasa el tema de las bencinas y le suben, ¿cierto? Y finalmente el ciudadano que termina resintiendo todo esto es la mal llamada, no sé, ya uno ya no sabe ya si decirse que es clase media. A ver, mira, varios temas también. Primero, el gobierno lleva 100 días. Diputado, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa. ¿Ya? ¿Me puede hacer esa contestación a la vuelta? Ningún problema. Nos vamos a una pausa. Son las 19:30 y vamos a escuchar lo que me dice el diputado con esta consulta que le estoy haciendo. Aquí las noticias tienen rostro. Aquí los WhatsApp de los vecinos